Capítulo sexto. La cura. Primera semana. Es de buen tono tener una visión del mundo. Se diría que es una cosa de lo más natural y evidente eso de tener delante de uno el mundo para contemplarlo. Pero en realidad lo que uno se encuentra de manera inmediata son, a lo más, partes del mundo, cosas, personas, acontecimientos. Pues bien, sería inocuo si se quisiera llamar mundo solo a la masa global indeterminada de todas esas partes de mundo con las que uno puede toparse. Pero ya en la misma expresión visión del mundo se contiene una pretensión muy otra, que va mucho más lejos, y es que esa expresión ya no es simplemente un cauce abierto por el cual fluye sin descanso el torrente de las cosas, de las personas, y de los acontecimientos, sino que se convierte en una copa que el espectador levanta más o menos llena de aquel torrente para, asombrado, contemplarla en calma. Para contemplar la copa, no el torrente, pues el torrente eludiría el deseo que busca contenerlo y remansarlo, seguiría su curso, pero la copa sí puede ser aislada y puesta de relieve. ¿Qué sucede entonces cuando la copa es así puesta de relieve y considerada en sí misma? Pues lo que siempre sucede cada vez que algo aquí, por tanto, el mundo es sacado del río de las realidades. Se pregunta qué es propiamente, y también se obtiene la respuesta que siempre se obtiene. Es no sé lo que es, pero en cualquier caso no lo que parece ser. ¿Y qué es lo que parece ser? Pues precisamente mundo. El hecho, por tanto, de que sea mundo es en todo caso mera apariencia. Pero, ¿qué es entonces verdaderamente, auténticamente? Son posibles una serie de respuestas según cómo se mire el perecer de esa apariencia. Uno puede, por de pronto, atenerse simplemente al hecho de que es mera apariencia. Se puede renunciar a expresar su esencia de otro modo que no sea precisamente con esta misma afirmación. De manera, no obstante, uno desde luego ya penetra por debajo de la superficie, aunque ciertamente lo que se comprueba con esta mirada que penetra los secretos de la esencia es sólo que detrás no hay nada. La esencia del mundo es entonces nada. Ha habido visiones del mundo e incluso religiones que han llegado a alcanzar esta profundísima sapiencia. Otras posibilidades surgen a partir del hecho de que, tras la apariencia, tiene que esconderse otra cosa, que no sea apariencia. Así pues, el mundo no es lo que parece, sino otra cosa completamente distinta. Claro está que no hay precisamente abundancia de otras cosas completamente distintas. Con ese enorme término colectivo de mundo se ha ocupado ya demasiado espacio. A pesar de todo, aún hay otros dos términos que asoman la cabeza por fuera de este festín y que aún no han sido, ellos también, completamente devorados. El primero es la palabra yo. Entre los filósofos es con mucho el término preferido. ¿Acaso no hablaba ante el mundo que me encuentro? Que me encuentro, o sea, que frente al mundo tengo todavía mi yo. Pienso, luego soy. Mi yo es lo único seguro. El mundo es apariencia. Ahora bien, el hecho de que esa apariencia a mí me parezca algo, eso ya no puede ser apariencia. Eso es esencia. Así pues, el yo es la esencia del mundo, con algunas diferenciaciones de una importancia increíble y por cuya razón se separan las escuelas, tal es la sapiencia de la filosofía. Es una lástima que, a pesar de toda la finura que se emplea y derrocha para dar forma a estas diferencias, el asunto resulte en su conjunto tan poco plausible. ¿Por qué habría de ser el yo más cierto que cualquier otra cosa? De todas maneras, de mi propio yo no puede tratarse, pues en la medida en que quiere ser un yo propio, ya está siendo él mismo un trozo de mundo, tanto como cualquier otro yo de cualquier otra persona que encuentre. Solo lo que en él es suprapersonal, más exactamente, solo la circunstancia de que puede a su vez tomar conciencia de su propia peculiaridad personal, solo la autoconciencia por tanto podría ser eso otro, eso con lo que en absoluto puedo toparme como si se encontrara fuera de mí. Pues bien, resulta no obstante que sí me lo encuentro.
Quiera que no, tengo que creer a los demás cuando afirman que también en ellos mora una autoconciencia, solo que precisamente la suya, no la mía. Si quiero entonces evitar el absurdo de que haya tantas esencias del mundo como autoconciencias hay, no me queda más remedio que retrotraerme a una conciencia abstracta en general. De esta conciencia en general, empero, sencillamente no sé nada, es más, si ha de existir como aquello que quiere ser, a saber, simplemente como una conciencia suprapersonal, entonces no es posible que sepa nada de ella. Pero de esta manera se convierte el yo, justo cuando quiere cumplir lo que aquí debe, a saber, ser esencia del mundo, en una perfecta nada, la cual tiene tan poco derecho a llamarse yo como a llamarse mundo. Tiene tan poco de conciencia como de objeto. Rinde lo que debe rendir tan solo cuando dejamos que se convierta en pura nada. Así pues, la nada es al final de este camino la esencia que mora esencialmente en el fondo de la apariencia del mundo. Para eso no hacía falta revolver tanto. Pero, ¿cómo es que se os ha ocurrido meteros por los caminos engañosos de la filosofía? Oímos preguntar a una voz sonora. La filosofía solo ha acertado a ver una cosa, que el mundo tiene que ser algo completamente distinto de lo que parece. Pero ¿cómo habría de ser esto otro nuestro yo? Pues nuestro yo habita en el mundo, y quizá alcance a ser, en el mejor de los casos, la parte más aparente de su apariencia. No eso otro que mora esencialmente por detrás y por debajo de la apariencia del mundo. Eso tiene que ser algo absolutamente otro. Al yo se le aparece el mundo, pero al mundo también se le aparece el yo. El vidente se convierte al mirar en el que es visto. Lo asombroso en el parecer del mundo no es que haya alguien a quien se le aparece, no es el hecho de que exista un ojo de cualidad solar que distingue los rayos del sol, lo que explica el lucir de la luz, pues jamás hubiera adquirido el ojo esa cualidad solar si las fuerzas de la luz del sol no lo hubieran sacado a la superficie del cuerpo, si no hubieran abierto sus párpados y redondeado sus planos en forma de espejos. Al contrario, el lucir de la luz nos da noticia de algo que luce. Donde no hay un fuego no hay luz. La luz seguramente luciría también si nunca se hubiera abierto un ojo al encuentro de ella. Pero si no ardiera un fuego, la luz no luciría. No aquel al que se le aparece el mundo, no aquel que probablemente se halla en el secreto fondo esencial de la apariencia del mundo, sino aquel que ilumina el mundo, el iluminador, no el espectador, es quien se esconde detrás de la apariencia. No el hombre, sino Dios mora esencialmente detrás del mundo. ¿Quién es Dios? Ahora nos quieres venir a nosotros, que apenas hemos comprendido la vacía sentencia que hablaba del yo esencial, con otra nueva palabra vacía. ¿Quién es Dios? Sabemos que tu respuesta es la respuesta de todos los místicos, y debe darnos la mística lo que no nos dio la filosofía. ¿Qué sabes tú de aquel al que nombras, salvo que es otra cosa completamente distinta que el mundo y por lo tanto su esencia? Pues en el caso de que osaras llamar divino a algo, a cualquier cosa en el mundo, en su apariencia, entonces tu Dios ya no serviría para la única función a la que lo has destinado, ser alguien completamente otro que todo el mundo, pues todo es apariencia y en el mundo Dios solo sería apariencia de apariencia. Pues todo lo que en el mundo se adorna con el nombre de Dios, la llama que arde en los corazones de los hombres y en los altares, todo eso, ¿qué otra cosa puede ser para ti sino apariencia y reflejo? Y con ello nada puede tener en común ese Dios que quieres que deshaga la apariencia y toda apariencia. Pero, ¿a quién se parece este Dios deshacedor de toda apariencia? No es semejante al yo, en el que se refleja la apariencia. Si es una chispa más que nada, más que la mera, pura, vacía nada, entonces ya no es más allá de toda chispa, de toda vislumbre y apariencia. Así, tiene que ser nada para ser esencia. También aquí, por tanto, se encuentra la nada al final del camino que debía conducir al trasfondo de la apariencia del mundo. Verdaderamente, tampoco para esto hacía falta revolver tanto. Se convierte así la nada en lo único completamente otro que detrás de toda apariencia reina en calidad de esencia. Lo mismo da que se tome la apariencia como mera apariencia o como apariencia a algo a lo que parece o de algo que ilumina.
¿No habría aún otra vía? ¿No sería posible que la apariencia fuese realmente todo y todo solo apariencia, que fuera de la apariencia no hubiera ninguna otra cosa, tampoco nada completamente otro, y que en apariencia no apareciera otra cosa que la apariencia? Así pues, que el mundo fuera todo. He ahí el hombre en el mundo, un espejo que reflejaría un reflejo de la apariencia, una parte de la apariencia o, ¿por qué no?, también la apariencia entera. He ahí Dios, la sombra que proyectaría el marco del espejo, o también, ¿por qué no también el reflejo resplandeciente de su cristal? No cabe duda, tal es el mundo, y un mundo de todos bien conocido. ¿Dónde lo hemos visto ya, este mundo que nada sabe de un fuera, de un antes o un después, de un más allá o un más acá, de un delante o un detrás, que no quiere reconocer otra cosa que a sí mismo? No, ni siquiera esto, pues también a sí mismo solo se conoce como una apariencia, si bien como una apariencia a través de la cual nada luce y que no luce para nadie. Un mundo en el que nada es real excepto el parecer mismo, el mutuo y alternante parecer y lucir, lo uno en lo otro, de todo lo aparente. Cada parte solo en la apariencia que proyecta hacia otras apariencias y estas otras a su vez solo en la apariencia proyectada hacia aquella. Y toda esta universal y recíproca apariencia sin límite alguno, de manera que hablar siquiera de un todo se vuelve absurdo, pues un todo tendría límites. Y entonces, al menos esos límites, al menos su contorno, sería algo real, y no mero reflejo de otro reflejo. ¿De qué lo conocemos este mundo? Es la ciencia, tal como hoy en día se nos presenta como un tercer junto a filosofía y mística, algo infinitamente pretencioso, algo infinitamente modesto a la vez. Se contenta con solo mostrar un nuevo rayo, hasta entonces no observado, que luce de un punto a otro, o con producir ese rayo mediante un nuevo agrupamiento ingenioso de los puntos, o sea, se contenta a diario, y sin embargo, sólo se daría por satisfecha de haber registrado de manera exhaustiva la totalidad de todos estos reflejos y contrarreflejos infinitamente posibles, o sea, nunca. Y por ser su esencia la apariencia, una apariencia hasta tal punto sin límite e inesencial, también esta esencia de la apariencia sería nada, naturalmente no una nada ya de entrada como la de aquel para quien el mundo ya es de entrada, una apariencia que no vale la pena que parezca y luzca, sino una nada que a cada instante tiene que recibir del instante siguiente la confirmación de que solo es nada. Una nada a la cual su propia nada se le revela solo en los instantes en que adquiere plena conciencia de lo inalcanzable de su meta, y que no se engaña a este propósito mediante el contrasentido de creer que se acerca a una meta infinita. Un contrasentido del que se daría cuenta cualquier escolar dotado para las matemáticas, pero no nuestros eruditos. Pues nunca sucede que las apariencias se compongan y dispongan como ser. No deben hacerlo, pues dejarían de ser apariencias, y que lo sean es el único fundamento que sostiene toda esta visión del mundo, de la universal correlación y del universal cambio de relación. Un ser sería algo, estaría firme en su sitio, no sería apariencia, no tendría esencia, sería. Y sería esta la última palabra. ¿Sería esta la última posibilidad que nos restaría después de que las demás respuestas a la pregunta por la esencia de la apariencia del mundo, que el mundo sea nada, yo, Dios, todo, hayan quedado una tras otra en la primera de las respuestas, en nada? Nos restaría en realidad esa pregunta todavía restante de que el mundo es algo. Algo. Eso suena casi demasiado fácil, casi demasiado trivial, pero si no es ni siquiera una respuesta. Así es como se responde a los niños cuyas preguntas quiere uno quitarse de encima. Pero, además, aunque tomemos en serio dicha respuesta, incluso entonces sería una respuesta del tipo que precisamente no se le debe pedir a un entendimiento sano. Una respuesta es el mundo es algo. Naturalmente que es una respuesta es, pero ¿por qué? Porque también la pregunta era ya una pregunta por la esencia. Y a preguntas de este tipo, en efecto, solo puede llegarles una respuesta a sí mismo de esa forma. Pero ya el hecho de que responda, en vez de con un sentido profundo, en vez de con una de esas palabras que descienden a lo profundo,
como ya se sabe que tienen que hacerse para que pueda mostrarse la esencia con una superficialidad. Ya ese hecho muestra aquí la respuesta tiene menos importancia que aquellas profundas, sabiondas respuestas, pues aquellas deben expresar lo último, lo más profundo, mientras que la nuestra no quiere expresar nada profundo, sino verdaderamente solo algo del todo superficial, no algo último, sino única y exclusivamente algo primero. No quiere precisamente que uno se quede parado ante ella, debe y quiere ser solo un inicio. No quiere ser verdadera como aquellas otras respuestas, sino que quiere llegar a ser verdad. Tan solo es un trampolín ciertamente, sin que el salto mismo sea difícil o casi imposible. Quien no dé el salto, conscientemente como pensador o inconscientemente como hombre viviente, partiendo de esa evidencia de que el mundo es algo, algo y no nada, algo y no Dios, algo y no yo, algo y no todo, ese nunca volverá a saber nada ni a tener experiencia alguna del mundo. Y sólo en el curso tanto del pensar como del vivir se liberará de esa primera respuesta que, como respuesta definitiva, sería tan insuficiente, es más, tan falsa como la pregunta a la que intentaba responder. El mundo es algo, es decir, no es una nada, pero tampoco es todo, sino que hay además otras cosas, y puesto que este saber solo debe ser el primer inicio, esas otras cosas, tanto el yo como Dios, tienen que poder ser alcanzadas a cada instante por el mundo, y ellas tienen que alcanzarlo. No debe ser posible hablar de mundo sin hablar ya al instante siguiente del hombre y de Dios. El mundo solo puede ser algo porque a cada instante ya ha sido tragado por el torrente al que pertenecen él y lo demás, al que pertenece todo algo. Pero es arrastrado a este torrente por lo único en el mundo que no es una parte del mundo y que, sin embargo, no pretende de ningún modo ser, digamos, su esencia. Algo que se le añade de manera completamente externa y que justamente por estar añadido a él solo exteriormente indica que hay un fuera para el mundo, pues un fuera, no un interior, no esencia, son para el mundo el hombre, Dios. Es justamente el hecho de que no es ni hombre ni Dios, es justamente esta su esencia inesencial lo que expresamos, y nada más cuando al mundo lo llamamos algo. Como tal acompañante exterior de toda cosa, de todo acontecimiento que en el mundo acontece, encontramos empero solo la palabra. No hay nada a lo que la palabra no siga de cerca. El lenguaje es apéndice del mundo. No es el mundo, ni pretende serlo. ¿Pero qué es entonces? Lo único que puede ser si el mundo es algo y si por tanto hay además otras cosas y estas otras cosas, sin embargo, no son, digamos, la esencia del mundo, sino que están fuera de él. ¿Qué lugar queda entonces todavía para el lenguaje, dado que le está prohibido, a diferencia, por ejemplo, del pensar, meterse en la cabeza que es la esencia del mundo? Solo le cabe una cosa, tender un puente entre el mundo y lo demás, y eso es lo que hace, que es lo que salva la cima entre yo y el mundo. Es más, ¿cómo es que yo, en cuanto parte del mundo, en cuanto ciudadano del mundo que soy, llego siquiera a afirmar una diferencia entre mí y el mundo? ¿Y cómo llego siquiera a querer ser frente a este mundo otra cosa que parte entre sus partes, que ciudadano entre sus ciudadanos? Porque la respuesta de que pienso el mundo, de que pensando y mirando lo reflejo, ya no vale, pues él también me refleja, refleja mi pensar y mi mirar. Y así tampoco es posible que pongamos por caso mi pensar sea su esencia. Justo por pretenderlo habría que rechazar ese pensamiento y remitirlo a su nada. El lenguaje no manifiesta tales pretensiones, ni quiere ni puede en absoluto querer ser esencia del mundo. Simplemente le da nombres. Adán nombra. A las cosas se les van sumando en pos de ellas las palabras. Donde haya resonado una palabra, ahí ha establecido el ser humano la señal de su presencia. La palabra no es una parte del mundo, es el sello del hombre únicamente. En ese caso estaría justificada la desconfianza que el entendimiento enfermo muestra hacia la palabra, y es que el hombre empezó un día a nombrar. Aún hoy puede comprobarse en multitud de casos cuando fue impresa en una cosa su palabra, cuando la cosa fue descubierta y sacada de su solitario ocultamiento.
y el lenguaje de los hombres está múltiplemente escindido. ¿Qué tiene que ver la palabra con su cosa? Ahí donde muchas palabras se congregan alrededor de una sola cosa, ahí donde apenas hay dos palabras que quieran decir exactamente lo mismo, o donde, aun hablando de la misma lengua, dos seres humanos no se entienden. La sola palabra del hombre, naturalmente, no bastaría. Si no existiera la certeza de que el inicio, que es establecido siempre por el hombre singular, será proseguido hasta la meta última del lenguaje universal. Si no se hallara en cada palabra, que una vez fue primera, la fuerza que permite proseguirla y trasladarla, traducirla, por el torrente del tiempo, hasta el instante en que haya devenido palabra final, si no viniera a unirse a la palabra del hombre, a esa palabra siempre de nuevo primera en cada nueva boca, la palabra que siempre, y desde el primer instante en que fue pronunciada por vez primera, es palabra final, la palabra de Dios. Pues en cada cosa se alberga esta doble posibilidad de tener un nombre, la cual encuentra su expresión en la voluntad y en la pujanza del lenguaje, y no sólo de la lengua erudita, de producir dobles significados, palabras compuestas. Pues, por un lado, una cosa puede recibir en cualquier instante un nuevo nombre de cualquiera que se le acerque. Cualquiera tiene derecho a ello, un originario derecho del hombre, y se ejerce permanentemente. Para ello nada más hace falta que el forjador de nombres, que con su acto le aplica a la cosa un nombre propio, pues por de pronto no se trata más que de esto, se acerque realmente a la cosa, que éste realmente cabe ella, y también el otro o los otros para quienes desea designar la cosa de esa forma, tienen que hallarse presentes y cabe la cosa. La cosa debe poder mostrarse para ser nombrada. Así es como Adán puso nombres a las cosas, y así dan todos un nombre a sus hijos. Pero junto a estos nombres que recibe la cosa, tiene otros que no ha de recibir primero, sino que ya tiene. Estos pueden ser también nombres propios, que fueron nombrados por primera vez en otra ocasión, pero una vez nombrados quedan adheridos a la cosa. Así es como se llama, y el derecho de la cosa a este nombre suyo, que ya tiene, no es menor que ese otro a ser nombrada con nuevos nombres. Los dadores del antiguo nombre ya no están presentes, acaso han muerto hace tiempo. No obstante, el antiguo nombre que dieron a la cosa permanece adherido a ella. Es más, todo nuevo nombre tiene que apañárselas de algún modo con el antiguo. La cosa es denominada cada vez de más maneras, y sin embargo no pierde la capacidad de recibir siempre nuevos nombres. Nombrar nuevos nombres es legítimo derecho del ser humano. Nombrar los antiguos es para el mandamiento. Tiene que hacerlo bien que no quiera, mediante los nombres antiguos y mediante el deber de proseguirlos en la tradición y de traducirlos a los propios, se crea en última instancia el vínculo común de la humanidad. La humanidad siempre está ausente, solo los hombres están ahí presentes, solo este y este otro y aquel. Pero el lenguaje y la ley que le manda transmitir y traducir, que le manda confrontar constantemente toda nueva palabra con toda otra antigua, liga la cosa a toda esta humanidad. ¿Dónde se halla presente la humanidad? En la palabra del hombre, desde luego que no. Más bien, precisamente, en la palabra de Dios. No es casualidad que la Biblia no sea simplemente el libro más traducido, sino quizá también el primer libro de gran estilo que, en general, haya sido traducido. La palabra de Dios porta en sí la certeza de convertirse en palabra de todos, no de poder convertirse, sino realmente de convertirse. Todos están tan presentes para ella como lo están para la palabra del hombre el mismo y el otro, a quien acaso se la pronuncia. Si el hecho de convertirse en universal fuera meramente una posibilidad que podría pero no tendría que darse, si dependiera, por tanto, de la buena voluntad del hombre, incluir sus propios nuevos nombres en el concierto de todo lo nombrado y por nombrar, entonces haríamos justicia al hecho de esta posibilidad con palabras como cultura y otras similares. Pero no depende de su buena voluntad. Para él es un mandato, necesita de los ausentes, de todos. Para él siempre se hallan ausentes y, no obstante, está obligado a guardarles consideración. No son ellos los que le obligan, ellos están ausentes, pero aquel para quien él mismo y ellos están presentes, aquel sí le obliga.
y de esta forma no permite la cosa que le sea arrebatado su derecho, quiere recibir un nombre y quiere tenerlo, lo uno y lo otro. Así pues, de las dos palabras, la del hombre tanto como de la vida de Dios, participa la cosa, cada cosa, a través del nombre que lleva, a través de las palabras sin cuento que se dicen a propósito de ella. Nada deja el lenguaje en el mundo sin que lleve la huella del hombre, la huella de Dios. Ahora bien, cada cosa tiene su contexto a partir de algo que es el mundo. La cosa no es apariencia, es algo. Del hecho de ser algo no está cierta cuando se aparta, cuando se detiene y se abisma en sí misma, sino que para estarlo tiene que abrirse al torrente que fluye a través de ella. A aquel enfermo ya no le era posible comprar un trozo de queso porque ya no sabía a qué atenerse en cuanto a su humano derecho y en cuanto a su fuerza, dada por Dios, de poner nombres a las cosas, porque se le había vuelto incierto el vínculo entre el nombre y la cosa, ese derecho del hombre, y también el vínculo entre el nombre dado por él y el nombre extraño que pronunciaría cualquier otro hombre, o sea, porque se le había vuelto incierta esa fuerza de Dios presente en el lenguaje. ¿Y cómo no iba a resultarle incierto todo esto si exigía que su palabra fuese la cosa y que su palabra fuese la del otro? Pero hemos aprendido a prescindir de semejante ser. La cosa al ser ya es también nombrada, y la palabra la introduce en un río de cosas en el que la pregunta por la esencia de la cosa pierde todo sentido, porque el mismo mundo es aquí solamente una parte y no tiene esencia, sino que al mundo, tanto como a cada una de sus partes, aquí solo puede acontecerle algo. Hasta en la más pequeña de las cosas actúan así, unas sobre otras, las tres potencias. Hay un trozo de mundo, unos hombres les dan su nombre, Dios le pronuncia a esa cosa múltiplemente nombrada la sentencia de su destino. En cada punto de esta historia acontecen a su vez nuevas cosas y cada cosa se convierte a su vez en acontecimiento. Así, este curso que parte de las cosas no cesa, sólo por ser el mundo de las cosas una parte, sólo por eso le acontece también como todo, como el algo que es su historia, en la que adquiere realidad. Pues el mundo solo es realmente en este acontecer que comprende cada punto de su ser en el intervalo entre palabra humana y sentencia divina. No hay un mundo en sí. Hablar del mundo quiere decir hablar del mundo que es nuestro y de Dios. Solo en la medida en que se convierte en ambas cosas y ni una sola palabra es pronunciada en el mundo sin que le acontezca esa conversión, solo en la medida, por tanto, en que se convierte en mundo del hombre y de Dios, solo en esa medida se convierte en mundo. Tal es su último secreto, o más bien, tal sería su último secreto si es que fuera un secreto, pero no lo es, pues tu sano sentido común lo divulga todos los días. Para él cada día es el último. Y así, despreocupado y con denuedo, cada día de hoy tomas el mundo tal como es en su último día, tomando cada cosa en toda su realidad y por completo dispuesto a atenerte a su palabra, y estás del todo seguro de que tu palabra es también la palabra de las cosas, de que tu denominación es el nombre confirmado por la sentencia de Dios. Así resuelves la pregunta última en este mismo día de hoy, y mirando de frente cada cosa que encuentras. No buscas nada detrás de la cosa, no la examinas desde todos los lados, no te abismas en sus profundidades, sino que la tomas como te la trae y ofrece el instante, y la pones detrás de ti y esperas a las consecuencias.